Imagínate cambiarte de país en 6 oportunidades, vivir en 6 países distintos por poco más de 20 años. ¡Wow! Todo lo que tienes que aprender, el idioma, las costumbres, la cultura de esos diferentes países en donde te toque hacer vida. ¡Wow! ¡Cuántos desafíos! Bueno, para eso, para lograrlo y lograrlo con éxito, se requiere desarrollar un concepto interesante que se llama inteligencia multicultural. ¿Qué tal? Bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy en Reescribiendo Historias, así que bienvenida a este nuevo episodio con una invitada de lujo que he traído el día de hoy. Ella es Ada Ramírez. Ada es venezolana, hoy día vive en Dubái. Ella es experta en marketing digital, consultora de negocios, mentora de mujeres emprendedoras, mujeres migrantes. Y nos trae una conversación espectacular, llena de ideas, de tips y herramientas para reinventarse. Y mira que hay que reinventarse si has vivido en 6 países distintos. Espero les guste. Es una conversación riquísima. Les recuerdo suscribirse a mi canal, activar las notificaciones para no perderse ningún contenido, comentar y por supuesto compartir este episodio con otras mujeres para llegar a más personas con este mensaje de inspiración, motivación y resiliencia, reescribiendo historias. ¿Alguna vez has sentido que tienes un gran potencial por explorar, por explotar, que hay una versión de ti que quiere ser descubierta y está esperando porque no sabe cómo hacerla, no sabe por dónde empezar? Quiero que sepas que te entiendo porque también yo he estado allí, también me he hecho esas mismas preguntas, he tenido esas interrogantes. Por eso quiero invitarte a que no lo hagas sola, podemos hacerlo juntas. Puedes comenzar un proceso de acompañamiento, de coaching conmigo, desde mi experticia, acompañando mujeres a explorar su potencial, a fijar metas con acciones concretas y definidas para realizar esos objetivos y llevarlos a materializarse como tal. Escríbeme, que acá en el texto del video te voy a dejar todos los datos para que puedas contactarme y comencemos juntas ese proceso para que avances y llegues hasta donde quieras llegar. Muchas personas me han preguntado, ¿y cómo has hecho para editar esos videos tan bonitos? ¿Cómo haces esos colores, esa magia en tu marca, en tus publicaciones, en tus videos? Bueno, déjenme decirles que no lo hago yo. Tengo un equipo de expertos, profesionales extraordinarios, que son mis amigos de GAL Agency, que me asesoran, me acompañan, me ayudan y se encargan de todos esos detalles, así que se los recomiendo al 100%. GAL Agency, a cargo de Alexandra Cifuentes, te puede dar esa solución que estás buscando para que te ocupes tú de lo verdaderamente importante y les dejes a ellos todos esos detalles. Bueno, bienvenida Ada a este espacio en Reescribiendo Historias. De verdad que un gusto inmenso tenerte en esta conversación. Cuéntame cómo te sientes, cómo vienes a este episodio. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, gracias por permitirme estar aquí en tu espacio de inspiración y de motivación para todas esas mujeres que quieren hacer un cambio. Y bueno, con muchas ganas, con mucho entusiasmo de poder aquí compartir mi historia y todo lo que pueda para poder aportar. Genial, Ada. De verdad que me da muchísimo gusto tenerte acá porque una de las cosas que he observado en tu historia es esa capacidad de adaptación. De hecho, en estos días, en una publicación reciente en LinkedIn que hiciste, me encantó el término que usaste de inteligencia multicultural. Y yo dije, oye, qué interesante esto porque verdaderamente nosotros somos ciudadanos del mundo.
no necesariamente tenemos que ser, aunque tenemos por supuesto arraigo, orígenes, nacimos en un lugar, en este caso pues nosotras somos ambas venezolanas y qué bueno, pero en tu caso, en tu historia que has tenido la oportunidad de vivir en varios países y me encanta que nos compartas sobre eso, has ido desarrollando, probablemente por las mismas circunstancias que te han ido llevando a desarrollar esa inteligencia multicultural y ahora pues acompañas también a otras mujeres que puedan estar en ese camino. Entonces, me encantaría que nos compartas desde esa experiencia tuya, desde tu historia, cómo fue al inicio, antes de comenzar a viajar. ¿Era un sueño que tú tenías desde niña? ¿Te veías en otros países? ¿Fue algo que surgió de manera, no sé, repentina? Compártenos un poco sobre eso. Bueno, pues yo siempre, bueno, lo digo ahora, antes a lo mejor no lo veía así, pero yo digo que yo nací en Venezuela, pero mi espíritu nació por ahí, no sé. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y yo creo que también los venezolanos tenemos un gen que sabemos que, bueno, gracias a ser tan multiculturales, tan mezclados, tener gente de tantas partes en nuestro país terminan, digamos, como que resumiéndose en ser venezolano, pues también uno tiene como que esa cosita ahí. Y yo, bueno, la verdad es que desde muy joven mi sueño era irme. Yo tenía el sueño americano. Yo me acuerdo, siempre lo cuento y le digo, eh, mi madre siempre me dijo, yo sé que tú algún día te vas a ir, prepárate para que estés preparada cuando te vayas. Y yo por eso comencé a estudiar inglés desde muy joven. Yo también me gradué muy joven y era por eso, tenía una meta y un sueño, yo me quería ir. Luego, lo que pasa es que, bueno, Dios me puso las oportunidades, me puso en el camino y me fui no de la forma que yo pensaba, pero sabemos que los planes de Dios son perfectos. Así es, así es, Dios nos hace cumplir los objetivos, pero a su modo, no al nuestro. así es, así Y es. así, bueno, conocí a mi esposo y mi esposo es un hombre de mundo que también le gusta moverse y estaba en otro país, en Arabia Saudita, y pues así fue como yo, bueno, nos casamos y terminé yéndome de Venezuela, ¿Hace más o cumpliendo mi sueño. menos cuánto tiempo fue eso, Ada? Porque quiero comentarles a todas las amigas que nos están viendo en este momento que ciertamente hoy hablar de emigrar en Venezuela, eso es completamente normal. Más de 8 millones de venezolanos están esparcidos por el mundo entero y digamos que desde hace, no sé, quizá 10 años, tal vez unos 15 años, eso se ha ido cada vez más normalizando. Pero en tu caso tú no perteneces a ese grupo porque la verdad es que tú te fuiste muchísimo antes cuando emigrar ni siquiera estaba en el radar, o sea, era como muy puntual de algunas personas que tenían quizá esa idea, ese sueño, pero no era algo que estuviese sobre la mesa aquí en Venezuela de manera tan común como ahora. Totalmente. Yo salí hace 22 años, Imagínate. cuando Venezuela, bueno, estaba en un buen momento y la gente no pensaba irse. De hecho, a mí he recibido muchas críticas por mucho tiempo al vivir en diferentes países y estar lejos. O sea, la comida venezolana no se conocía por ninguna parte. O sea, no se conseguía. Ahora uno nota la diferencia porque, por ejemplo, yo estoy ahora en Dubái y yo consigo harina pan, pero Imagínate. era imposible. O sea, en Arabia Saudita, en el Medio Oriente, habíamos 300 por ahí en todo el Medio Oriente, y eso porque había muchos petroleros y todo esto, pero ahora es que hay venezolanos por todas partes. Entonces, pues lo mío fue, por eso es que muchas veces yo sé que no concuerdo con muchos de los venezolanos que han salido en las formas de ver la vida o el mundo o las cosas, porque yo salí con otra motivación. Y eso también es súper importante cuando tú te mueves. ¿Cuáles son las cosas que te mueven a hacer a dar ese paso? Entonces no es lo mismo cuando tú decides, porque para mí era una ilusión, era un sueño de joven, a cuando es un caso puntual y son cosas
externas que te obligan a hacerlo como es ahora mismo en El Venezuela, y caso de no solo muchas en Venezuela, personas, claro. en muchos países también, que es porque las situaciones externas te obligan y no te queda otra salida. Es diferente, tú vives también la expatriación y la emigración de otras formas. Entiendo. Bueno, fíjate qué interesante y me gusta mucho eso que dices, o sea, qué importante identificar eso que nos mueve, eso que de alguna forma nos está conduciendo a tomar esa decisión, porque justamente, muchas este espacio, este podcast, yo lo creé con la intención de llegar a personas que están justo allí, en ese lugar donde están tomando decisiones con relación a los próximos años de su vida, de cómo va a ser esa segunda mitad de su vida. Entonces, fíjate que me gusta mucho eso que comentas, revisar qué es lo que nos mueve, porque dependiendo de qué sea eso que te va a estar impulsando a dar ese paso, tú vas a tener una manera u otra de ir llevando adelante ese proyecto. Qué bueno, Para ya, mí es totalmente diferente porque aparte yo he vivido en muchos países. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, ¿dónde vas a vivir la otra mitad de tu vida? Pues yo no he vivido mitades en ninguna parte. Entonces, uno en eh, cada lugar. Ok. un poquito aquí y otro poquito allá. ¿Y en cuáles Este, países has vivido? Cuéntanos sobre eso. Pues he vivido en Arabia Saudita en dos ocasiones. Viví también en Vietnam, aunque fue muy corto tiempo, en Egipto, en Wow, España también en dos ocasiones y ahora, bueno, estamos aquí en Emiratos, específicamente en Dubái. Y pues bueno, eso. Han sido trayectos unos más cortos, otros más largos, pero 22 años de movimiento. ya lo creo, wow, y Y qué de ahí la movimiento. inteligencia cultural, multicultural. Total, total. Ah, en cada una de esas experiencias, ¿cuál ha sido el mayor desafío? ¿Cuál ha sido, o sea, wow, por la razón que ha sido, te ha tocado moverte, pero estamos hablando de diferentes países bien diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuál te has encontrado que ha sido el mayor reto o los mayores retos? Porque estoy segura que no fue uno solo, sino han sido varios, que nos quieras compartir. Lo que te dije al principio influye mucho. El hecho de cuál es el motivo por el cual tú te mueves. Ya te digo, yo cuando me fui la primera vez de Venezuela, me fui enamorada, recién casada y era o sea, todo nuevo para mí, a pesar de que mucha gente me decía, Arabia Saudita, ¿cómo es posible un país así? No sé qué. Arabia Saudita tampoco es lo mismo, la Arabia de ahora con la de hace 22 años. Entonces, en ese momento, por ejemplo, el desafío era el idioma, porque aunque yo había estado estudiando inglés por mucho tiempo, pues no lo hablaba. Y llegaba a un país donde o mejoraba mi inglés o aprendí árabe y árabe pues es mucho más difícil. Entonces, ese fue uno de los grandes retos y desafíos. Y luego, bueno, cada movida tiene sus cosas, tiene sus retos, porque cada vez que te mueves significa que, o sea, cortas como que la plantita para ponerla en otro sitio, hay que volver a echar raíces, hay que volver a estabilizarse. Está estudiado que hay un promedio entre 6 meses, un año para que uno logre estabilizarse. Y entonces, pues cada uno tiene sus retos, pero para mí como que uno de los más grandes fue cuando me fui a España, porque me fui sola con los hijos el primer año, llegamos a un pueblo pequeño, no conocíamos nada ni nadie y aparte de eso, pues es eso, nos movíamos a Europa, nosotros siempre nos habíamos movido a otro tipo de países y con el trabajo de mi marido siempre había un soporte de la empresa y todo eso. En cambio, al irnos a España, pues eso no era así, no fue así. Las dos veces que me fui a España, inicialmente me fui sola con los hijos. Entonces, eso también me deprimí horrible, pero bueno, de ahí a que tomé la decisión de emprender y de ahí viene mi emprendimiento.
Ok, o sea, es en España cuando entonces, y fíjate qué interesante que pudiera parecer desde afuera, pero en España quizás más fácil porque allá la gente habla español. ¿Verdad? Pero nada que ver, ¿no? O sea, qué interesante, pero fíjate también cómo incluso en medio de esa siguiente movida, usando los términos que estamos manejando, entonces surge la idea de emprender. Más o menos hace cuánto tiempo, Ada. Pues hace más de 7 años, cuando Ok. nos fuimos a España, yo había emprendido, pero mis emprendimientos, yo soy súper creativa, entonces tenía mis emprendimientos de decoración de fiestas, de decoración de tortas y gelatinas y no sé qué, ya sabes, como buena venezolana. Pero ¿qué pasaba? Que con cada una de mis movidas, pues tenía que empaquetar y dejar las cosas. Una vez nuestro contenedor se quedó 2 años en un warehouse en otro país. Wow. Entonces, en un depósito en otro país. Entonces, Con pues todas sus eso cosas personales, la mudanza, pues. todo. Y ahí aprendí a vivir y poner mi vida en una maleta. Tengo un post en el blog que se llama precisamente es así. Mi vida en una maleta y mi emprendimiento también. Porque, pues a raíz de que se quedó allí, porque los planes era que nos íbamos por un corto tiempo para luego movernos a donde estaba mi esposo, pero todas las cosas cambiaron y no fue así. Y el contenedor se quedó y todas nuestras cosas. Nosotros solamente estábamos con una maleta para cada uno y lo que vas agarrando en el camino, que luego te mueves y lo tienes que volver a vender y no sé qué más. 2 años pasamos así. Entonces, al llegar a España, pues decidí eso, que quería un emprendimiento digital. Descubrí también, porque al estar tantos años por el Medio Oriente, en Arabia Saudita en especial, no había mucho bloqueo de publicidad y de todas esas cosas, entonces no tenía como que ese conocimiento de todo lo que era el mundo online. Y también no estaba tan disparado como ahora, que ahora Claro. cualquiera tiene las herramientas y las posibilidades y hay muchísima más información, pues en ese tiempo no era tanto. Y bueno, como Dios sabe cómo actuar, pues Ordenar todo, ¿verdad? Colocar las piezas donde tienen que ir, colocar las personas, juntarlas con las oportunidades y organizar los totalmente. momentos A para mí que... me pone la publicidad, porque él sabe que yo vivo metida en el internet, entonces me pone la publicidad. Y un curso, y comencé a hacer un curso de community manager porque me encantaban las redes. Después descubrí que yo no quería ser community manager, pero bueno, me dio el impulso, me dio la determinación y así fue como yo comencé a emprender. Eh, mm, lo que te decía al principio, cuando conversábamos antes, que lo que pasa es que cada uno nos llega el momento. No, eso no importa la edad o el lugar o que es ese momento de que te hace clic y es cuando tú dices, ok, estoy preparado y te atreves a dar el paso. Antes a lo mejor habías tenido las oportunidades o habías tenido los conocimientos o cualquier cosa, pero es que la otra vez escuchaba que decía que Dios a uno muchas veces le tarda las bendiciones porque sabe que uno no está preparado y las va a dejar escapar. Entonces, la vida es cuestión de momentos, de que cada uno esté en el momento justo. Y para mí fue ese el momento. Y que Los hijos tomemos volvieron al acción. cole, O sea, y fíjate que es importante eso que nos estás comentando. Yo coincido completamente contigo. Hay momentos, hay puntos de inflexión en nuestras vidas. A veces tocamos fondo, a veces es un duelo, una partida, un cambio de trabajo. O sea, una situación que nos invita a detenernos y que incluso a veces puede ser hasta dolorosa, desafiante, por difícil. lo general, porque Sí, uno ¿verdad? no toma las decisiones, sí, uno llega y actúa en los momentos de cuando estás con más necesidad, en los momentos de más inflexión, o sea.
cuando te Total. toca salir de la zona de confort, porque si no, uno se queda muy tranquilito ahí. Es verdad, es verdad. Entonces, qué importante en ese momento, mira, tomar acción. Fíjate lo que tú nos compartes. Yo agarré, bueno, vi que por aquí era la cosa publicidad, community manager, por ahí arranqué. Después me di cuenta que eso no era, pero qué valioso haber arrancado. Porque si no hubieses comenzado por ahí, seguramente no ves el mundo de oportunidades que luego viste a partir de empezar a conectarte con ese mundo, con ese entorno, ¿no? Totalmente, pero es que es eso. Es, vuelvo a lo anterior, cuando estás preparado, ves la oportunidad. Si no, mira, se te pueden, por eso es que, como dicen, o sea, nadie puede cambiar a otro que no esté dispuesto a cambiar. O Así sea, es. tú puedes ir al psicólogo, tú puedes ir al dentista, tú puedes hacer, o sea, te pueden llevar aquí, te pueden mostrar las mil cosas, pero si tú mentalmente no estás preparado a tomar la acción, o sea, No pasa no es, nada, no no pasa pasa nada. nada. Es así. Nosotros, la madre de adolescentes, lo sabemos, ¿verdad? Ujú, ujú. Fíjate que ese era otro punto que te iba a comentar justamente ahorita, porque de pronto emigrar, a mí me parece que es una de las cosas que requiere de mayor valentía, coraje, determinación, de muchas habilidades para llevarlo adelante. Tú, bueno, lo has llevado adelante, bueno, como una crack, pues, o sea, de verdad que yo te admiro mucho por eso, pero es interesante que no has sido tú sola, y bueno, porque uno de mochilero quizás, no digo yo que sea, respeto, por supuesto, y admiro a la gente que lo hace. Pero quizá tú solo puede ser más sencillo, o sea, se simplifica mucho más la ecuación. Pero ¿qué ocurre cuando tú eres mamá de tres? Porque además no es uno, no son dos, son tres esos hijos bellos tuyos que tienes. ¿Cómo ha sido para ellos también y para ese espacio de relacionamiento y la dinámica familiar? ¿Cómo han podido llevarla en esa constante movida, en ese dinamismo que ustedes han tenido a lo largo de estos años? Porque tu hijo mayor tiene 17. 20. Ah, tiene 20, imagínate. O sea que él tiene prácticamente todos los años de aventura contigo en ese Sí, continuo que mis cambiar. hijos nacieron en ese ambiente. O sea, de hecho, el pequeño no conoce Venezuela, siquiera. Imagínate. Claro, claro. Y cómo ellos, me imagino que deben ser unos chicos súper flexibles, o sea, que se adaptan con facilidad, o sea, o por lo menos con menor dificultad que otra persona que pueda tener como tendencias más rígidas en su casa, por la misma dinámica que los ha ido llevando. Sí, bueno, lo que te decía es que eso lo descubrí también, por ejemplo, cuando me fui a España, cuando nos fuimos a España y me dio la depresión horrible, yo pensaba que yo con tantas movidas, con tantos años de expatriación y de migración, ¿cómo me iba a pasar eso? Pero no. El ego allí, tú Eh, sabes, dándote duro, qué horror, ¿cómo es posible? Si tú que siempre, si tú que sabes, si tú que tienes, si tú que has hecho, ¿verdad? y después uno se da cuenta que no, por eso te decía que depende de la motivación, depende del momento, depende del lugar, depende de muchas cosas. Y como me ha pasado a mí, también le ha pasado a los hijos. O sea, para ellos también han sido momentos duros y hay otros que han sido momentos muchísimo más, más tranquilos. Bien, entonces estábamos hablando justo de cómo ha sido también ese desafío para los chamos, para tus hijos, ¿no? Que han estado completamente involucrados en todo ese proceso de ir cambiando de cultura, de ir cambiando de amigos, de ir cambiando de país, de costumbres, entonces, ¿cómo ha De sido? sistemas escolares, porque Ah, también imagínate. para ellos, a veces siento que es incluso un poco más difícil porque, como le digo yo a mi marido, o sea, nosotros nos movemos por decisión, ellos se mueven por obligación, Claro. porque sus padres deciden, porque el trabajo, porque es el momento y ya te... De pequeños lo llevaban muchísimo más fácil, aunque, bueno, cada uno, bueno, tiene un carácter diferente, ha vivido cosas diferentes, entonces ahí hubo momentos que unos estaban bien, otros no,
pero ha sido más difícil ahora que son adolescentes. Nosotros estamos aquí con dos de los hijos porque el otro está en otro país, está en Irlanda, el mayor en la universidad. Entonces, pues de adolescentes es un poco más difícil porque también veníamos de vivir un periodo bastante largo. Ok. Para mí España fue muy difícil, en cambio para ellos fue lo mejor, porque bueno, Claro, porque tuvieron la oportunidad de poder echar un poquito más de raíces, conectar con personas durante más tiempo, me imagino que eso en la edad de la adolescencia es tremendo, pues el tema de la conexión con los totalmente. amigos. Para eh, ellos 7 años en en un mismo lugar con la misma gente, pues aparte que llegamos a una ciudad muy pequeña donde es muy tradicional, donde es toda la gente de toda la vida, pues para ellos al principio no fue fácil, pero luego lograron encajar y la verdad es que movernos para acá les ha pegado bastante, sobre todo al mediano. Pero también lo entienden, ellos entienden que detrás de cada una de nuestras movidas hay un ah, motivo que no se puede cambiar y por lo tanto eh, ellos tienen que asumirlo. Eso a ellos les da resiliencia, les ah, da flexibilidad. El tipo de vida, o sea, digamos, hay un nombre para ese tipo de niños que crecen moviéndose de un lugar a otro, que se llaman los Third Culture Kids, los niños de la tercera cultura. Son wow, los niños que han crecido, se han criado en más de un país, en una cultura, en más de dos culturas diferentes a las de sus padres. ¿qué tal? No, tenemos Entonces, que hacer un episodio sobre eso, específicamente sobre eso. a mí este tema me apasiona muchísimo porque Oh, es algo que descubrí hace tiempo. De hecho, cuando comencé a emprender quería desarrollar mi proyecto en base a eso, porque es muy poco conocido en español, en inglés sí está mucho más trabajado, más asumido. Ellos desarrollan ciertas características psicológicas, sobre todo en la edad de la adultez, a veces pasa factura porque es eso, han crecido sin raíces, sin muchas cosas que, por ejemplo, mis hijos no conocen Venezuela prácticamente, el pequeño nunca ha estado, el mayor tenía 5 años cuando la última vez que fue, porque tenemos muchos años sin ir a Venezuela. Em, Han dejado sus amigos, se han criado lejos de la familia, entonces hay ciertas particularidades que no son a las de o el desarrollo de un niño normal, digamos, o sea, claro, normal claro. psíquicamente son, pero el ambiente los ha llevado a otras cosas, Sí, entonces les ha desarrollo también. tocado desarrollarse en ambientes no tradicionales, ¿verdad? O sea, no tradicionales, entonces eso les invita a generar características distintas y habilidades diferentes, Exacto. particulares que les permitan, bueno, poder avanzar en medio o sea, compensar, diría yo, de alguna manera, pues esos déficits, por llamarlos de alguna manera, que puedan tener en algunas áreas y esas que no necesariamente sean déficit, pero sí esas características para poder fluir, pues, con todas las implicaciones que tiene. Claro, porque por ejemplo ellos desarrollan lo que es la resiliencia desde muy pequeños, saben lo que es reinventarse porque lo han tenido que dejar todo más de una vez, han Claro, no, tenido la que capacidad de adaptación y gestión del cambio, o sea, ni te digo, pues, totalmente. claro, Y claro. ese también ese aspecto multicultural, aprender a aceptar otras culturas, a también muchas veces sentirse parte de la minoría y del no sentirse entendidos es una de las partes negativas que también Ah, les toca afrontar y que le toca afrontar a uno cuando uno viene de este tipo de vida de tantos movimientos, que fue una de las cosas que, por ejemplo, en España, donde más me afectó, porque vamos a una cultura muy tradicional, donde la gente, pues, nace, crece y vive casi toda su vida en un mismo lugar, todo el mundo se conoce,
Entonces llega alguien que ha estado moviéndose, que tu punto de vista y tu forma de ver la vida es totalmente diferente. Yo me acuerdo Distinto. que mi hijo me decía, mamá, le pregunté a una amiga de dónde eres y me dice, ay, que es de Sagunto. Yo, o sea, él lo veía, él lo contaba en países. En cambio, pues una persona que nunca se ha movido es normal, lo toma desde su ciudad. Claro, En claro, cambio, él lo ve como su vida es a nivel global, él se ha movido por diferentes países, él lo cuenta a nivel de países. Y entonces, la perspectiva es totalmente diferente y no todo el mundo la entiende. claro, es así. Ada, y en todo este recorrido que has llevado, bueno, a lo largo de más de 20 años, em, ¿cuáles crees tú que serían, si pudieras enumerar, las 4 o 5 habilidades, características más importantes, sea que ya las tenías o que las has tenido que desarrollar, que te han permitido llevar adelante de manera exitosa, porque tú eres una mujer exitosa, hoy día eres una mujer empresaria, además tienes 3 hijos hermosos que has llevado adelante, tienes tu hogar, o sea, de verdad que es admirable todo lo que tú has hecho en este tiempo. Entonces, 4 o 5 habilidades que tú creas, habilidades o características, como te digo, que consideres que son o han sido clave para poder fluir con toda lo que ha sido tu recorrido y tu experiencia de vida. Pues principalmente la resiliencia. Y es que, por ejemplo, a los 15 años nosotros nos fuimos de un pueblito en Venezuela a Barquisimeto. Ya por ahí empezó toda la parte, la culpa no es mía, para que tú veas. Ya, ya por ahí comenzó las movidas, así que la resiliencia, eso es parte fundamental. Adaptación también, flexibilidad para poder ir con lo que va apareciendo. Y eran cuatro. Ujú, eh, llevamos 3. yo creo que tener una mente abierta también. Genial, genial. Buenísimo. ¿Te daba miedo? Cuando llegaba el momento, llegaba la noticia, no sé, sea que tu esposo te lo decía, sea que se sentaban y se reunían, de la manera que fuera, nos tenemos que ir, nos vamos a mudar para otro país. ¿Te daba miedo? Sí, da miedo, siempre da miedo. De hecho, el año pasado cuando lo decidimos, lo veníamos pensando desde hace ya un par de años porque por diferentes cosas sentíamos que nos teníamos que mover. Mi marido vive siempre dice, ¿y para dónde nos vamos? ¿Y para dónde nos vamos? ¿Y para dónde nos vamos? Y le he dicho, bueno, a ver si paramos ya, porque bueno. Bueno, em, Dubái debe ser un buen lugar para parar. por un Desde tiempo afuera, sí. por lo menos lo que se ve de Dubái. Epa, yo quisiera ir a visitarte, amiga, dar una vueltita por allá. Pero cuando quieran, cuando quieran. Pero siempre da miedo porque todo cambio, tú das un salto a algo desconocido, ya sea porque haya un trabajo. Por ejemplo, mi marido consigue un nuevo trabajo, hay que moverse. Él tiene que llegar a demostrar que es suficiente para ese trabajo, que es bueno. Con lo que eso genera una carga de estrés muy grande. Mm, Ahora, por ejemplo, nos vinimos para acá, es la primera vez que hemos decidido venirnos por nuestra propia cuenta. O sea, no es por un trabajo sino que nosotros dijimos, bueno, nos vamos eh, y lo que hicimos fue trasladar todo lo que hacíamos en España, trasladarlo para acá, porque en España estábamos como autónomos, aquí estamos como freelancers también, entonces lo trasladamos para acá. Y lo que hicimos fue dar un salto de fe. Yo digo, yo le doy gracias a Dios de que me ha permitido conocerle y saber lo que es la gracia y tener fe, porque si no, todo esto no creo que fuese posible, porque cada vez que te mueves vas a algo desconocido, o sea, das pasos hacia algo desconocido.
Y lo que haces es que, pues, tienes que tener fe, tienes que confiar. Y yo siempre pongo los planes en manos de Dios y yo entiendo que cuando se van abriendo puertas, Dios está de acuerdo, por decir algo, y como sé que los planes de Dios son perfectos, aunque yo lo vea que es difícil, porque ya te digo, o sea, cada movida es como un paso a la incertidumbre, porque sí, tú puedes haber visto lugares, pero nosotros por lo general nos hemos movido sin tener conocimiento de nada, de cómo era ese lugar, nada. Mi marido le salió una oferta de trabajo allá y para allá nos fuimos. En España, por ejemplo, nosotros buscamos en internet, vimos una casa que nos gustaba y ahí llegamos y no conocíamos nada, o sea, ni nadie. Yo me acuerdo Wow. cuando yo llegué a ese pueblo y vi la plaza y yo me entró así como, ¿dónde me vengo a meter? Pero así nos hemos movido y no importa cuántas veces te muevas, da miedo, obviamente da miedo, pero siempre siento que la fe y la confianza en Dios es más grande que los miedos y así es como llevo la vida. Qué bueno. Sí, definitivamente, donde está Dios no falta nada. Es así, y si confiáramos incluso un poco más, creo que sería hasta más sencillo, porque bueno, a veces queremos los resultados un poquito más rápido y lo digo incluso más por mí, pues, que por ti, porque también me ocurre, pero es así. Cuando vamos guiados de la mano de Dios y nos dejamos llevar, o sea, todo Esa es la clave. mucho mejor. Sí, sí. Dejarnos guiar, porque nosotros vamos confiados, pero al final queremos hacer las cosas a nuestra forma. Entonces Dios le dice a uno, no, 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 no es por ahí, es por aquí. Cuando nos dejamos guiar, todo fluye mucho más fácil. Así es, Entonces, lo tal importante es cual. aprender a ver las señales. Aprender a ver las señales. Mira, qué poderoso. Ah, yo siempre lo digo y lo creo. O sea, aprender a ver las señales. Pero eso no lo haces si no estás bien despierto. Porque cuando entiendes que las señales están por todas partes, o sea, porque la verdad es que Dios se las ingenia y te habla de mil maneras. A veces vas pasando por un lado y escuchas una conversación que no era contigo, que no tenías tú nada que ver, pero justo el pedacito que escuchas es ese que estaba para ti. De pronto llegas y escuchas un anuncio, un comentario, una canción, Podcast, ¿no? o sea, un podcast, ¿verdad? Y entonces te da como por reescribir tu historia, ¿verdad que sí? Ay, vale, qué Totalmente, así es. Yo recuerdo que cuando yo comencé, no me acuerdo cuál fue, pero me había inscrito en un curso o algo así. Cuando uno va empezando, va muy perdido. Y yo iba como con muchos deseos de comenzar, de aprender, y deseaba que mi cabeza fuese una aspiradora y poder absorber todo el conocimiento, lo que tú dices, o sea, rápido. No entiende uno que el emprendimiento es cuestión de pasos y procesos y que no se llega arriba sin haber pasado por y subido cada uno de los escalones. así es. Porque si llegas arriba sin haber pasado los escalones, después pierdes el equilibrio, te caes y es duro. Que puede ser duro, tal cual, tal cual. Entonces, pues eso, ya me perdí. No te preocupes, Ada. Me gustaría preguntarte cómo es tu vida hoy. Hoy en tu día a día, yo sé que estás mentoreando mujeres también migrantes allá en Dubái. Descríbenos un poco de ese proyecto tan bonito que estás desarrollando, cómo lo vas llevando. Cuéntanos. Mira, para que tú veas cómo los planes de Dios son perfectos. Yo comencé a emprender y hice un curso de Community Manager y me di cuenta de que no, lo de las redes, sí, a mí me encantan las redes, pero para manejar redes, no, no me gusta. Y hasta el día de hoy no me gusta, las entiendo, puedo aplicar las estrategias, hacer estrategias, porque vivo formándome constantemente, pero ponerme yo de Community Manager, no, no era lo mío. Después decidí que yo quería ser mentora de madres expatriadas, pero en ese momento, imagínate, hace 6 años, cuando comencé a emprender,
no me sentía capaz porque yo soy muy de predicar Con el o sea, ejemplo. sí. De Y yo decía, coherencia, pues. ¿cómo yo le voy a enseñar a alguien a montar un negocio y a tener un negocio rentable si yo no lo tengo? Entonces, no pude, no me sentí capaz y lo dejé y ahí comencé a emprender como Pinterest Manager. Con los años siendo Pinterest Manager, pues me he ido preparando, he ido evolucionando, he ido aprendiendo. Y desde hace, sí, ya más de un año, yo comencé desde que estaba en España, desde hace más de un año que comencé a dar mentorías. Dar mentorías porque la vida también te va llevando y tú te vas dando cuenta cuáles son las necesidades y la gente llega a ti pidiéndote algunas cosas que tú no nos estás dando, pues entonces comencé a dar mentorías. Pero no lo tenía tan enfocado a eso y cuando me moví para acá, yo dije, o sea, y mi página web necesita un rebranding y todo eso, me puse a buscar los copies que pagué hace 6 años, que pagué muy caros y que no usé porque mi página de mentora duró como, no sé, unos 6 meses, una cosa así. Después pagué para que me volvieran a hacer la web. Y yo cuando los leo, yo digo, wow, o sea, las cosas como son. O sea, Dios te lleva de nuevo al punto donde lo que hablábamos al principio, las bendiciones, si tú no estás preparado, no lo tomas. Yo en ese momento no me sentía preparada. Ese era el plan divino. Mentora de madres expatriadas era en ese momento. Ahora no lo cierro a madres expatriadas. Ahora le he dado el retoque, pero uso los mismos textos que pronto saldrá a mi página web ya rebrandeada. ¿Ya? Espero que dentro de un par de semanas, porque me la andan diciendo que va a estar lista hace semanas. Pero es eso. ¿Por qué? Porque ya tengo un recorrido, sé lo que se siente empezar a emprender, tener deseos, tener sueños, sobre todo muchas mujeres como yo que les ha tocado dejar su carrera, que les ha tocado moverse porque su marido consiguió un trabajo y han tenido que dejarlo o porque viven lejos y han decidido dedicarse a sus hijos, como fue mi caso. Entonces yo sé cuáles son las necesidades, cuáles son los sentimientos, las emociones, que el reinventarse más de una vez o reinventarse después de los 40. Yo tenía 42 cuando comencé a emprender de una forma más seria, porque siempre he tenido emprendimiento, siempre he querido hacer cosas. Entonces, como conecto muy bien, entiendo, sé lo que es vivir en otra cultura, entonces ahora todas esas habilidades que he venido desarrollando gracias a mis movidas, gracias a ser madre de niños, porque a mí me ha tocado reaprender más de una vez. Por ejemplo, cuando llegamos a España, tuve que a la maestra de mi hijo de segundo grado le dije, o sea, a mí me das una clase de cómo restar, porque en España restan de una forma totalmente diferente a como nosotros lo hacemos. Imagínate. Igual que para dividir, los americanos dividen diferente. Entonces, mis hijos, para poder ayudar a mis hijos, yo he tenido que reaprender muchas cosas. Y mis hijos han estado en el sistema americano, británico, australiano, italiano, español. Ahora hacen homeschool. Entonces, yo he tenido que reaprender muchas cosas para poderles servir de apoyo. Claro, claro. Y todas esas habilidades, todas esas cosas, ahora son herramientas que yo uso y que puedo aportar a todas esas mujeres con las que yo trabajo y a las que les mentorizo. Wow, qué interesante, me encanta. Y bueno, todos los datos de contacto de Ada se los voy a dejar acá en el texto de este video porque yo sé que también muchas personas de diferentes países también se conectan con este espacio y bueno, pueden estar en esa diatriba. ¿Será que si yo estando por aquí afuera, yo que dejé todo por allá y estoy aquí con estos hijos en este momento de mi vida, ¿será que voy a poder comenzar y tomar mi proyecto o mis proyectos y mis sueños? Amiga, la respuesta es que sí. Y tienes que ver de punta a punta este episodio, tomar nota y contactar a Ada
para que a través de sus mentorías ella te oriente, te guíe. Ya saben que próximamente va a estar lanzando su página web y vamos a estar súper atentas en esta comunidad de verla para, bueno, para acompañarte y nutrirnos de todo ese contenido fabuloso que seguro tienes allí, Ada. Me ha encantado esta conversación, me parece súper interesante y yo, mientras te escuchaba, me imaginaba a tu yo de cuando tenías 5 o 10 años, a tu hada pequeñita. Si la vieras en este momento, ¿qué le dirías? A mí me pasó una cosa muy extraña. Yo, la verdad es que es como que tengo recuerdos como muy selectivos, ¿no? Ok. Y yo de hace 10 años, yo creo que nunca se hubiese imaginado, aunque siempre ha sido muy soñadora, soñaba con el príncipe azul, soñaba con todas esas, ya sabes, las comiquitas. La historia Disney, pues, o sea. Exacto, siempre he sido la típica soñadora. Yo le diría, sigue soñando y sueña en grande, porque los sueños se hacen realidad. Qué genial, qué genial. ¿Cómo te ves en el futuro, Ada? 10 años, 20 años más adelante. ¿Cómo te ves? Porque si te digo cómo te veo yo, te veo volando, amiga. O sea, de verdad. Ah, yo me veo dedicándome a lo que me apasiona, que es mi hobby, que es pintar. Ajá, qué bien. Qué Sí, quiero bien. llegar a vieja y dedicarme a pintar y a hacer cosas creativas porque es lo que me encanta. Me encanta todo lo que es manualidades, todo lo que es creatividad. Me encanta, me conecta y lo disfruto un montón. Pero hacerlo por hobby, no por negocio, porque ahí comienza el estrés y ahí comienzan las ventas, la estrategia del Las métricas. marketing. Ay, qué genial, qué genial. Y bueno, ya para ir cerrando esta conversación, me encantaría, Ada, que si pudieras darle una recomendación o un mensaje a esas mujeres que están conectadas con nosotras en este momento, viendo pues tu historia completamente inspiradora, la verdad. ¿Qué les dirías? ¿Qué les recomendarías? Que pierdan el miedo, que no le hagan caso a lo que la gente les vaya a decir, porque inicialmente todo el mundo te dice, ah, bueno, no todo el mundo. La gente más cercana a ti sobre todo te va a decir, ay, por favor, no, y no sé qué. Entonces muchas veces la gente se frena por el que dirán. Em, que se junten con personas que ya lo han logrado y que están en el camino, porque eso ayuda muchísimo. Lo que decíamos, ver esas historias inspiradoras, ver que otros lo hacen, que lo han podido lograr, eso es una energía que se contagia. Aprender de otros, estar abiertos y soñar en grande, soñar porque todo comienza con un sueño, pero tomar acción, porque los sueños sin acción se quedan en el olvido. Los sueños, para que se hagan realidad y para que esa meta se logre, hay que tomar acción. Y de allí dependerá. Muchas veces uno sueña una cosa y lo que decíamos, los planes de Dios son otros, pero siempre te va a llevar a algún lado, mientras que tú te muevas. Si tú no te mueves, si no tomas acción y te quedas ahí, olvídalo. Lo que va a reinar es la frustración, los miedos y todas esas cosas de si lo hubiese hecho y si yo lo hubiese, y si me hubiese decidido en tal momento y ahora, y no sé qué, los reproches y todo eso. Entonces, para evitar eso, no importa, no temer el fallar, porque todos fallamos, pero de los fallos se aprende muchísimo. Es así. Se Es sacan muchas lecciones, se sacan muchas experiencias, entonces es mejor moverse y caerse y tener el raspón y decir, bueno, por aquí no vuelvo a pasar porque ya por ahí sé que me caigo, o paso pero con cuidadito, que
estar ahí pensando, ¿y si hubiese pasado? ¿Y si lo hubiese hecho? ¿Y si hubiese, yo por ejemplo ahora digo, ¿y si le hubiese hecho caso a un amigo que me dijo, invierte en Bitcoin cuando costaba prácticamente nada, pues estaría Bueno. volando. No en 10 años, sino ahora. Cónchale, vale. Ay, qué rico, Ada. Gracias de verdad por esta conversación. Me ha encantado lo amena, lo auténtica. Te agradezco de todo corazón que hayas tomado este espacio de tu agenda para compartir con nuestra comunidad, con estas mujeres que quieren, pues, un poquito de luz para orientarse en el camino y atreverse a construir esos sueños, porque la verdad es que no sabemos si vamos a tener otra vida, u otras más, no sabemos. Pero lo cierto es que la que tenemos ahora es esta, entonces vamos a aprovecharla al máximo. Gracias, gracias. Y a ustedes, queridas amigas, bueno, ya tienen este episodio de lujo. Espero de verdad que le saquen muchísimo provecho, que tomen todas las ideas y sobre todo que las lleven a la acción. Y adicionalmente que nos dejen su comentario, se suscriban al canal y por supuesto compartan también con su gente querida para que lleguemos a más mujeres con este mensaje de inspiración, motivación y resiliencia para que sean muchas las mujeres que van a estar reescribiendo sus historias. Gracias, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Adiós.